Lindsey Graham dijo que presentaría un nuevo proyecto de ley para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y autorizar el uso de la fuerza militar contra ellos. En el sombrío ámbito de la delincuencia organizada, pocas entidades han acaparado tanta atención e infundido tanto miedo como el cártel mexicano. Con sus tácticas despiadadas, sus vastas redes y su riqueza inimaginable, estas organizaciones criminales se han convertido en sinónimo de violencia, corrupción y actividades ilícitas. Desde el tráfico de drogas al contrabando de personas, sus operaciones se extienden mucho más allá de las fronteras de México, infiltrándose en los países vecinos y llegando incluso a las costas de Estados Unidos. Ahora el ejército de Estados Unidos ha reconocido sus amenazas y ha enviado combatientes a la frontera. Aquí está el nuevo vídeo del ejército estadounidense, luchando contra los cárteles en la frontera entre Estados Unidos y México. Llamada a operaciones militares. Nuevos detalles en la investigación sobre los 4 estadounidenses secuestrados en México, la semana pasada. Las tensiones se intensificaron el año pasado entre Estados Unidos y México a raíz de los secuestros de ciudadanos estadounidenses por parte de cárteles en México. La naturaleza descarada de estos secuestros captó la atención del mundo, ya que los secuestros a plena luz del día fueron grabados en vídeo y rápidamente se hicieron virales. Las víctimas, 4 ciudadanos estadounidenses, habían viajado de Texas a Matamoros el 3 de marzo para someterse a una operación de cirugía estética. No sabían que su viaje daría un giro espeluznante, sumiéndolas en una pesadilla de violencia y miedo. Testigos presenciales describen una escena de caos y terror cuando hombres armados irrumpieron en las calles y atacaron a los desprevenidos estadounidenses. Los secuestros fueron rápidos y brutales, dejando a las víctimas y a sus seres queridos en estado de shock e incredulidad. 2 de los secuestrados aparecieron muertos más tarde, con sus vidas trágicamente truncadas. El destino de los 2 restantes pende de un hilo, mientras sus familias esperan ansiosas noticias de su rescate. En un giro escalofriante, apareció una carta atribuida al cártel mexicano del Golfo, en la que se pedía perdón por los crímenes y se reivindicaba la autoría de los secuestros. En la carta también se afirmaba que el cártel entregaba a los 5 hombres responsables de los secuestros. Los secuestros del cártel no solo han devastado a las familias de las víctimas, sino que también han desatado una tormenta política a ambos lados de la frontera. Los políticos republicanos de Estados Unidos han aprovechado estos atroces actos para pedir una intervención militar contra los narcotraficantes mexicanos. Argumentan que el enfoque del presidente López Obrador para combatir a los cárteles ha sido ineficaz y que se necesitan medidas más contundentes para proteger las vidas de los estadounidenses. Sin embargo, el presidente López Obrador ha rechazado con vehemencia estas peticiones de intervención militar estadounidense, afirmando que México no permitirá que un gobierno extranjero intervenga en sus asuntos. No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en nuestro territorio. Ha enfatizado que México debe ser respetado como una nación soberana y no será tratado como un protectorado o colonia de Estados Unidos. Esta postura desafiante ha avivado aún más las tensiones entre ambos países. Los secuestros de los cárteles también han arrojado luz sobre el alarmante aumento de las muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos. Las cifras oficiales revelan que más de 70.000 estadounidenses perdieron la vida por sobredosis de fentanilo en el año transcurrido hasta el pasado mes de agosto. El fentanilo, un opiáceo sintético, se introduce de contrabando en Estados Unidos desde México, lo que lo convierte en un importante motivo de preocupación para las autoridades estadounidenses. El creciente número de muertes ha intensificado la presión sobre ambos gobiernos para que tomen medidas decisivas contra los cárteles. A medida que sigue aumentando el número de víctimas mortales, la administración Biden se enfrenta a una presión cada vez mayor para que aborde la crisis del fentanilo y haga frente a los cárteles. Sin embargo, la administración ha mantenido que ya cuenta con la autoridad necesaria y que está adoptando una postura firme contra los cárteles. La pregunta sigue siendo: ¿serán los secuestros de los cárteles el catalizador de un enfoque más agresivo? La naturaleza descarada de los secuestros de los cárteles ha desatado una tormenta política, con políticos de ambos bandos pidiendo una acción decisiva. Los legisladores republicanos, en particular, han aprovechado los secuestros para impulsar la intervención militar estadounidense contra los narcotraficantes mexicanos. El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, ha llegado incluso a presentar un proyecto de ley para designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que permitiría a Estados Unidos utilizar la fuerza militar letal. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras estos cárteles siguen sembrando el caos y causando la muerte de estadounidenses inocentes.
Solo las sobredosis de fentanilo están causando el equivalente a un nuevo 11 de septiembre cada 2 semanas. Debemos desatar la furia y el poder de Estados Unidos contra estos cárteles. Las peticiones de intervención militar han suscitado un acalorado debate, con críticos que argumentan que tal medida podría tener consecuencias imprevistas y desestabilizar aún más la región. Sin embargo, la frustración está creciendo en todo el espectro político, ya que altos cargos de ambos partidos, incluidos fiscales generales actuales y anteriores, y el jefe de la Administración para el Control de Drogas, han expresado su preocupación por la incapacidad de México para combatir eficazmente el flujo de fentanilo a través de la frontera. Lo que me preocupa es que, por diferentes razones, los republicanos, tanto los muy radicales como los no tan radicales, y los demócratas, están convergiendo, dijo Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, quien calificó todos los acontecimientos como una tormenta perfecta. Las autoridades mexicanas, por su parte, han respondido a las críticas, señalando que Estados Unidos es el mayor mercado de sustancias ilegales. Argumentan que la demanda de drogas en EE-TUMSUU alimenta las operaciones de los cárteles y que ambos países deben trabajar juntos para hacer frente al complejo reto del narcotráfico. Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, expresó que en medio de la intensa presión que rodea la situación en EU, puede ser tentador echar la culpa en lugar de reconocer la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos. Las recientes críticas de la agencia antidroga estadounidense, DEA, han tensado aún más la relación entre ambos países. Las autoridades mexicanas argumentan que los comentarios de la DEA se produjeron en un momento en el que México acababa de perder a 10 militares durante la captura de Ovidio Guzmán, hijo del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Consideran que estas críticas socavan la cooperación entre ambas naciones. Es probable que la amplia cobertura mediática de los secuestros del cártel y el aumento de las muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos aumenten la presión sobre México, tanto en público como a puerta cerrada. La administración Biden, ansiosa por asegurarse la cooperación de México para frenar la inmigración ilegal, ha evitado reprender públicamente al presidente López Obrador. Sin embargo, los expertos predicen que las conversaciones privadas entre ambos países incluirán peticiones para que México redoble sus esfuerzos para detener el flujo de fentanilo y precursores químicos en puertos y aeropuertos, agilice la extradición de narcotraficantes, destine más fondos públicos a la seguridad y mejore el intercambio de información con las fuerzas de seguridad estadounidenses. A medida que aumenta la presión a ambos lados de la frontera, la búsqueda de soluciones eficaces para combatir a los cárteles de la droga se ha convertido en una prioridad absoluta. Un área clave de atención es la seguridad fronteriza. Estados Unidos podría solicitar a México que redoble sus esfuerzos para interceptar fentanilo y precursores químicos en los puertos de entrada y aeropuertos. La mejora de la tecnología y el intercambio de inteligencia entre ambos países podría ayudar a identificar y detener a los narcotraficantes antes de que puedan introducir su mortífero cargamento a través de la frontera. Reforzar las medidas de seguridad fronteriza es crucial para desbaratar las operaciones de los cárteles de la droga. Si nos centramos en sus cadenas de suministro e interceptamos las sustancias ilícitas, podemos reducir significativamente el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Otra posible solución consiste en agilizar el proceso de extradición de los narcotraficantes. Estados Unidos puede instar a México a que agilice sus procedimientos legales para garantizar extradiciones rápidas y eficaces. Esto permitiría a las fuerzas de seguridad estadounidenses llevar ante la justicia a los miembros de los cárteles y desarticular sus redes criminales. Acelerar el proceso de extradición enviaría un mensaje contundente a los cárteles de que no pueden operar con impunidad. También demostraría un compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Asignar más fondos públicos a la seguridad es otra vía que ambos países pueden explorar. México podría aumentar su inversión en las fuerzas de seguridad, dotándolas de los recursos necesarios para combatir eficazmente a los cárteles. Estados Unidos, por su parte, podría ofrecer asistencia financiera y conocimientos técnicos para apoyar los esfuerzos de México. Invirtiendo en medidas de seguridad, podemos reforzar la capacidad de México para hacer frente a los cárteles de la droga. Esta colaboración es crucial para salvaguardar las vidas de los ciudadanos estadounidenses y mexicanos. El intercambio de información entre las fuerzas de seguridad estadounidenses y mexicanas también es vital para desmantelar los cárteles.
El fortalecimiento de los mecanismos de cooperación existentes y el establecimiento de nuevos canales de comunicación permitirían el intercambio oportuno de inteligencia, facilitando las operaciones e investigaciones conjuntas. La colaboración entre nuestras agencias es esencial para desarticular las operaciones de los cárteles. Compartir información sobre sus redes, actores clave y rutas de contrabando nos ayudará a centrarnos más eficazmente en sus actividades ilícitas. Sin embargo, la aplicación de estas soluciones conlleva sus propios retos e implicaciones. Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que aumente la violencia cuando los cárteles contraataquen la intensificación de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Los cárteles de la droga han demostrado ser despiadados e ingeniosos, y cualquier medida enérgica contra sus operaciones podría provocar un aumento de la violencia, ya que intentan mantener su control sobre el tráfico de drogas. Además, hay que tener en cuenta consideraciones diplomáticas. Estados Unidos necesitará la cooperación de México para aplicar estas soluciones, y cualquier violación de la soberanía mexicana podría tensar la relación bilateral. Equilibrar la necesidad de una acción decisiva con el respeto a la autonomía de México será crucial para navegar por esta delicada situación. Es esencial encontrar el equilibrio adecuado entre cooperación y respeto a la soberanía. Estados Unidos debe colaborar estrechamente con México para garantizar que cualquier acción que se emprenda sea percibida como un esfuerzo conjunto y no como una imposición. Otra implicación es el impacto potencial en las economías de ambas naciones. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos, y cualquier interrupción del comercio podría tener consecuencias de gran alcance. Las empresas estadounidenses cada vez consideran más a México como un lugar de fabricación alternativo a China, y cualquier inestabilidad causada por la crisis del cártel podría hacer que las empresas reconsideraran sus inversiones. Las implicaciones económicas de la crisis de los cárteles son significativas. Ambos países deben encontrar la manera de abordar los problemas de seguridad, minimizando el impacto en el comercio y la inversión. Un México estable y seguro redunda en beneficio de ambas naciones. Mientras Estados Unidos y México afrontan estos retos, está claro que encontrar una solución duradera a la crisis de los cárteles requiere un enfoque multifacético. Reforzar la seguridad fronteriza, agilizar las extradiciones, aumentar la inversión en la aplicación de la ley y mejorar el intercambio de información son pasos cruciales. Sin embargo, es igualmente importante considerar las posibles consecuencias y trabajar juntos para mitigar cualquier impacto negativo. A pesar de las diversas distracciones, los cárteles persisten en su expansión, acercándose cada vez más a las fronteras con sus operaciones. El ejército mexicano mata a 12 miembros del cártel en la frontera. Mientras los soldados mexicanos patrullaban el escarpado terreno del municipio de Miguel Alemán, pocos sabían que estaban a punto de enfrentarse a una confrontación mortal e inesperada. Era una tarde soleada, el aire estaba cargado de tensión y olía a peligro. De repente, la tranquilidad se rompió cuando miembros armados de un famoso cártel de la droga salieron de sus escondites en la densa maleza. Los soldados se vieron atacados, sorprendidos por el repentino ataque. Los disparos resonaron en el vasto paisaje mientras soldados y asaltantes intercambiaban disparos. El sonido de las balas zumbando en el aire llenó la escena, creando una atmósfera caótica y aterradora. Los soldados se pusieron rápidamente a cubierto y respondieron al fuego. Su entrenamiento y experiencia se pusieron a prueba al luchar por sus vidas contra un enemigo decidido y fuertemente armado. Con precisión y movimientos estratégicos, los soldados maniobraron a través del difícil terreno, utilizando su entrenamiento para ganar la partida. Aprovecharon la cobertura natural que les ofrecía el paisaje, utilizando rocas, árboles y arbustos para protegerse del fuego enemigo. A medida que se intensificaba el enfrentamiento, los soldados demostraron su determinación y compromiso con su misión. Demostraron un coraje y una valentía extraordinarios, y siguieron adelante, a pesar de las abrumadoras probabilidades que se les presentaban. Gracias a su implacable determinación y a su inquebrantable concentración, los soldados consiguieron neutralizar la amenaza que suponían los presuntos miembros del cártel. Sus disparos precisos y disciplinados, combinados con sus maniobras tácticas, demostraron ser una fuerza formidable contra los asaltantes. Una vez que cesó el tiroteo, los soldados se acercaron con cautela a la zona donde se habían escondido los asaltantes. Aseguraron meticulosamente el lugar, garantizando su seguridad y la de sus compañeros. Tras el tiroteo, los soldados descubrieron un alijo de armas, entre ellas 12 armas largas, junto con cartuchos y cargadores de diversos calibres. Estos hallazgos sirvieron como prueba de la potencia de fuego y la determinación de los asaltantes. Tamaulipas, estado situado en la frontera con Estados Unidos, se ha convertido en un campo de batalla en la implacable lucha contra el crimen organizado.
La situación estratégica de la región y las lucrativas rutas del narcotráfico la han convertido en un codiciado premio para los cárteles rivales, lo que ha provocado una ola de violencia que ha envuelto al Estado. Durante años, Tamaulipas ha estado plagado de enfrentamientos entre cárteles rivales que se disputaban el control. La lucha por el dominio ha dado lugar a una oleada de violencia que ha atemorizado a las comunidades y ha hecho que las autoridades se esfuercen por mantener el orden. La violencia en Tamaulipas no es un incidente aislado, es una realidad cotidiana para sus residentes, que viven con el temor constante de convertirse en daños colaterales en las continuas guerras territoriales entre organizaciones criminales rivales. Las familias lloran la pérdida de sus seres queridos y las víctimas inocentes quedan atrapadas en el fuego cruzado de este brutal conflicto. El impacto de la violencia repercute en toda la comunidad, dejando cicatrices que quizá nunca cicatricen del todo. Las fuerzas del orden de Tamaulipas se enfrentan a una ardua batalla en su lucha contra la influencia y el poder del crimen organizado. Trabajan incansablemente para desmantelar las redes delictivas, realizando redadas, efectuando detenciones e incautando drogas y armas ilícitas. Sin embargo, la lucha contra la delincuencia organizada no está exenta de dificultades. Los cárteles se han infiltrado en diversos niveles de la sociedad, corrompiendo instituciones y personas, lo que dificulta la erradicación de los elementos criminales que perpetúan la violencia. La frontera entre México y Estados Unidos, que atraviesa Tamaulipas, presenta retos adicionales en la lucha contra el crimen organizado. La cooperación entre ambas naciones es crucial para interrumpir el flujo de drogas, armas y actividades ilícitas que alimentan la violencia. Las operaciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses han dado resultados significativos, conduciendo a la captura de líderes de alto perfil de los cárteles y al desmantelamiento de redes criminales. Estos esfuerzos de colaboración sirven como faro de esperanza en la batalla por Tamaulipas. Aunque el camino hacia la paz y la seguridad en Tamaulipas puede ser largo y arduo, hay signos de progreso. Las comunidades se están uniendo, reconstruyendo sus vidas y negándose a dejar que el miedo defina su futuro. Descubrimiento de armas. En los últimos años, el ejército mexicano ha realizado una serie de descubrimientos alarmantes que han conmocionado al país. Han descubierto una tendencia inquietante: cárteles de la droga en posesión de armas de uso militar que no se venden legalmente para uso civil en Estados Unidos. Estas armas, incluidas ametralladoras alimentadas por cinturón, lanzacohetes y granadas, representan una amenaza significativa para la seguridad de México. Desde finales de 2018, el ejército mexicano ha incautado a los cárteles de la droga un número asombroso de ametralladoras totalmente automáticas, lanzagranadas y lanzacohetes. En junio, el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, reveló que se encontraron 5 lanzacohetes en posesión del cártel Jalisco Nueva Generación, 4 fueron incautados al cártel rival de Sinaloa y 3 más fueron incautados a otros cárteles. La potencia de fuego y la sofisticación de estas armas son muy preocupantes. Lo que hace que esta situación sea aún más alarmante es que los cárteles de la droga no han tenido reparos en alardear de su acceso a estas armas de grado militar. Han recurrido a las redes sociales para exhibir y presumir abiertamente de su arsenal. Estas descaradas muestras de poder no solo han intimidado a los cárteles rivales, sino que también han conmocionado a la sociedad mexicana. El ejército mexicano, junto con la policía y la Guardia Nacional, ya se enfrenta a importantes retos en la lucha contra los cárteles. Estos operan con vehículos blindados de fabricación casera e incluso con drones que lanzan bombas, lo que dificulta cada vez más la lucha contra el crimen organizado. La incorporación de armas de uso militar al arsenal de los cárteles inclina aún más la balanza de poder a su favor. El origen de estas armas sigue siendo un misterio, pero hay varias rutas posibles por las que pueden haber llegado a México. Una posibilidad es que durante los conflictos de la década de 1980, Centroamérica se viera inundada de armamento estadounidense. Es plausible que algunas de estas armas llegaran a manos de los cárteles de la droga con el tiempo. Otra posibilidad es que las armas de grado militar desaparezcan ocasionalmente de los arsenales de Estados Unidos. Con el gran número de armas en circulación, no es inconcebible que algunas hayan acabado en las manos equivocadas. Además, es posible que algunos fabricantes que venden armas al ejército estadounidense también las hayan vendido en el extranjero o en el mercado negro, eludiendo así las estrictas normativas y la supervisión. El ejército y los marines mexicanos siguen teniendo una potencia de fuego superior a la de los cárteles de la droga. Sin embargo,
El acceso de los cárteles a armamento avanzado les ha permitido superar a otras ramas de las fuerzas de seguridad mexicanas. Esta disparidad en la potencia de fuego supone una importante amenaza para la seguridad de México y sus ciudadanos. México lleva mucho tiempo luchando contra el contrabando de rifles semiautomáticos procedentes de Estados Unidos, donde están legalmente permitidos para uso civil. En México, solo se permiten las armas de fuego de bajo calibre y su posesión está estrictamente regulada. Esto ha creado un desequilibrio importante en la carrera armamentística entre las fuerzas del orden y los cárteles. En respuesta a este problema, México ha emprendido acciones legales contra los fabricantes de armas y las armerías estadounidenses, argumentando que sus acciones contribuyen a la violencia que asola el país. El gobierno mexicano cree que una regulación y un control más estrictos de la venta y distribución de armas de fuego en Estados Unidos podrían ayudar a frenar el flujo de armas hacia México. ¿Cómo llegaron estas armas a México? Aunque las rutas exactas son difíciles de rastrear, existen varias posibilidades que arrojan luz sobre esta alarmante situación. Una posible ruta tiene su origen en los conflictos de la década de 1980 en Centroamérica. Durante esta época, la región estaba inundada de armamento estadounidense, ya que Estados Unidos apoyaba a diversas facciones en su lucha contra el comunismo. La afluencia de armas de uso militar a Centroamérica creó un excedente que podría haber caído fácilmente en las manos equivocadas. Con el tiempo, estas armas pueden haber llegado a México, encontrando su lugar en el arsenal de los cárteles de la droga. Otra posibilidad es que las armas de uso militar desaparezcan ocasionalmente de los arsenales de Estados Unidos. Con el gran número de armas en circulación, no es inconcebible que algunas se hayan perdido o hayan sido robadas. Estas armas podrían pasar de contrabando a través de la frontera con México, donde acabarían en manos de los cárteles de la droga. La falta de supervisión y control estrictos sobre el movimiento de armas dentro de Estados Unidos crea oportunidades para que estas armas caigan en las manos equivocadas. Además, algunos fabricantes que venden armas al ejército estadounidense pueden haberlas vendido también en el extranjero o en el mercado negro. Aunque la mayoría de las ventas de armas están estrictamente reguladas y controladas, se han dado casos de desvío de armas con fines ilícitos. El afán de lucro y la falta de rendición de cuentas en el mercado negro lo convierten en una vía atractiva para quienes buscan vender armas de uso militar al mejor postor. Es posible que algunas de estas armas hayan llegado a México, alimentando la potencia de fuego de los cárteles de la droga. Los mecanismos exactos a través de los cuales se introducen estas armas en México siguen siendo imprecisos. Los cárteles han desarrollado sofisticadas redes y métodos para transportar mercancías ilícitas a través de las fronteras, a menudo aprovechando las vulnerabilidades de los sistemas existentes. Las vastas extensiones de terrenos sin vigilancia a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México ofrecen amplias oportunidades para que prosperen las operaciones de contrabando. Además, los funcionarios corruptos y los miembros de las fuerzas del orden pueden ser cómplices de la circulación de estas armas. La presencia de armas de uso militar en manos de los cárteles de la droga no solo supone una amenaza para México, sino que también suscita preocupación por la seguridad regional e internacional. La interconexión de las redes criminales y el comercio mundial de armas hacen que sea imperativo que tanto México como Estados Unidos colaboren para hacer frente a este problema. La mejora de las medidas de seguridad fronteriza, el intercambio de inteligencia y las investigaciones conjuntas son cruciales para interrumpir el flujo de armas y desmantelar las redes que permiten su distribución. México lleva mucho tiempo lidiando con el contrabando de armas de fuego procedentes de Estados Unidos, donde la venta y posesión de ciertos tipos de armas es más permisiva. La disparidad de normativas sobre armas entre ambos países ha creado un mercado lucrativo para los contrabandistas, que explotan la demanda de armas de fuego en México. El gobierno mexicano ha emprendido acciones legales contra fabricantes de armas y armerías estadounidenses, argumentando que sus laxas regulaciones contribuyen a la violencia y la inseguridad en México. La secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, ha pedido que se investigue urgentemente el origen y la circulación de estas armas. Enfatizó la necesidad de colaboración entre México y Estados Unidos para hacer frente a este acuciante problema. Bárcena declaró: el Departamento de Defensa ha advertido a Estados Unidos sobre la entrada a México de armas de uso exclusivo del ejército estadounidense. Es muy urgente que se lleve a cabo una investigación al respecto. En respuesta a la demanda de México, el embajador de EE.PUU en México, Ken Salazar, confirmó que el tema se planteó durante las recientes reuniones entre funcionarios mexicanos y estadounidenses.
Aunque inicialmente desconocía el problema, Salazar prometió que Estados Unidos estudiaría el asunto y trabajaría estrechamente con el Departamento de Defensa de México para abordar la cuestión. Declaró: «Vamos a investigarlo. Estamos comprometidos a trabajar con la Sedena, Secretaría de Defensa de México, para ver qué está pasando». La colaboración entre México y Estados Unidos es crucial para abordar la cuestión de las armas de uso militar. Ambos países reconocen la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos para interrumpir el flujo de armas y desmantelar las redes que permiten su distribución. La mejora del intercambio de inteligencia, las investigaciones coordinadas y las operaciones conjuntas son componentes clave de este planteamiento de colaboración. Un aspecto que complica la cuestión es la falta de claridad sobre el origen de estas armas. Aunque es evidente que no se venden legalmente para uso civil en Estados Unidos, rastrear su origen exacto sigue siendo un reto. Las autoridades mexicanas y estadounidenses están estudiando varias posibilidades, entre ellas los excedentes de armas procedentes de conflictos en Centroamérica, armas desaparecidas de los arsenales estadounidenses y posibles desvíos por parte de fabricantes de armas. Sea como fuere, Estados Unidos ha decidido actuar. Para hacer frente a su propia crisis fronteriza, Greg Abbott puso en marcha la Operación Lone Star. Operación Lone Star. Para comprender la magnitud de esta operación, empecemos por explorar su puesta en marcha y sus objetivos iniciales. La Operación Lone Star es una respuesta directa a los crecientes problemas de inmigración ilegal, tráfico de drogas y trata de seres humanos que asolaban la región. El gobierno de Texas, bajo la dirección del gobernador Greg Abbott, adoptó medidas agresivas para asegurar la frontera y proteger a sus ciudadanos. El gobernador Abbott firmó un proyecto de ley que tipificaba la inmigración ilegal como delito estatal, enviando un mensaje claro de que Texas estaba tomando cartas en el asunto. Además, se desplegó la Fuerza Táctica Fronteriza de Texas para reforzar los esfuerzos de las fuerzas del orden que ya operaban en la zona. El objetivo principal de la Operación Lone Star es contrarrestar la afluencia de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera y desbaratar las operaciones del cártel. La operación tiene por objeto detener y procesar a las personas que intentan entrar ilegalmente en el país, así como desmantelar las redes responsables del contrabando de personas y del tráfico de drogas. Las cifras hablan por sí solas. La Operación Lone Star se tradujo en un aumento significativo de las aprehensiones de migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Entre el año fiscal 2020 y el año fiscal 2021, las aprehensiones aumentaron en un asombroso 278%. Este aumento de las aprehensiones puso de relieve la magnitud del problema que la Operación Lone Star estaba abordando de frente. Pero no se trataba solo de aprehensiones. La Operación Lone Star también se centró en las detenciones de delincuentes, centrándose en las personas implicadas en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. La operación condujo a numerosas detenciones, desbaratando las operaciones del cártel y enviando un mensaje claro de que no se podía jugar con Texas. Además de las aprehensiones de inmigrantes y las detenciones de delincuentes, en la Operación Lone Star también se incautaron importantes cantidades de fentanilo, un peligroso opioide sintético. Esta droga letal ha causado estragos en todo el país, provocando innumerables sobredosis y muertes. Los esfuerzos de la operación para interceptar e incautar fentanilo ayudaron a impedir que esta sustancia mortal llegara a nuestras comunidades. Sin embargo, como ocurre con cualquier operación de esta envergadura, la Operación Lone Star se enfrentó a su buena dosis de críticas. Surgieron informes sobre malos tratos a migrantes, incluidas acusaciones de retenerles el agua y empujarles de nuevo a las traicioneras aguas del Río Grande. Estas espeluznantes revelaciones suscitaron preocupación por el trato dispensado a personas vulnerables y provocaron un acalorado debate sobre la ética de la operación. Trágicamente, las persecuciones a alta velocidad en los condados en los que se llevó a cabo la Operación Lone Star se saldaron con muertos y heridos. Aunque el objetivo de la operación era mantener el orden público, estos incidentes pusieron de manifiesto los peligros y riesgos asociados a este tipo de operaciones de alto riesgo. Además, la Operación Lone Star desencadenó inadvertidamente una crisis migratoria en ciudades santuario de todo Estados Unidos. Miles de migrantes fueron trasladados voluntariamente a estas ciudades, poniendo al límite los recursos locales. La afluencia de migrantes llevó a la aplicación de medidas de emergencia en estas ciudades, alimentando aún más la controversia en torno a la operación. El programa de transporte en autobús de inmigrantes a ciudades lideradas por los demócratas provocó una profunda división entre los funcionarios de los distintos estados.
Mientras que algunos lo consideraron un esfuerzo humanitario para aliviar la presión sobre las comunidades fronterizas, otros lo criticaron como una solución irresponsable e insostenible. El gobierno federal no podía ignorar la atención que estaba recibiendo la Operación Lone Star. El Departamento de Justicia abrió una investigación sobre derechos civiles para examinar el trato dispensado a los migrantes durante la operación. El objetivo de esta investigación era garantizar la protección de los derechos de las personas y hacer frente a cualquier irregularidad. Además, se presentó una demanda alegando violaciones de la ley de ríos y puertos debido a la construcción de barreras flotantes en el Río Grande. Este desafío legal cuestionó la autoridad y el impacto de la Operación Lone Star en la aplicación de las leyes de inmigración. El coste financiero de la Operación Lone Star también es asombroso. Con un coste semanal de aproximadamente $2,5 millones y un coste anual previsto de unos $2.000 millones, la operación requirió una financiación considerable. Para cubrir estos gastos, se transfirió dinero de los presupuestos de otros organismos del gobierno de Texas, lo que suscitó debates sobre la asignación de recursos y el impacto en otros servicios esenciales. Así llegamos al final de este video. Para ver más videos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.